Hay mucha gente entusiasmada en Venezuela porque siente que la economía está progresando, que por fin se van a ver las ventajas, que ya hay gente que está viendo las ventajas de este aparente cambio económico, después del fracaso anterior de la política que se llevaba desde Chávez Frías hasta Maduro, hasta nuestros días, que ya se ven construcciones, sobre todo en la capital de la República, se ven grandes tiendas con productos de todas partes del mundo. Además, hay discotecas, restaurantes llenos, artistas que vienen de algunos de los principales capitales del mundo y los precios en dólares son exorbitantes, pero hay quien los paga. ¿Quién es esta gente? Esto va a durar. Esto se va a ir permeando hacia la enorme mayoría de la población, va a continuar. Es que hay un cambio en la economía venezolana, reconocen entonces el fracaso. Vamos a ver qué nos dice Francisco Rodríguez, que es economista justamente especializado en el crecimiento económico. Acaba de ser invitado para la Cátedra de Políticas Públicas de la Universidad de Denver. Es una escuela, la escuela número 11 a nivel global. Tiene, entre otros trabajos, el libro junto con Ricardo Hausmann, Venezuela antes de Chávez. Se desempeñó como director de la Oficina de Asesoría Económica y Financiera de la Asamblea Nacional y trabajó también como economista en jefe del Banco de Inversión Torino Capital. Vamos a ver qué nos dice, vamos a ver si usted, si todavía no lo disfruta, va a poder disfrutar de este aparente cambio económico. Bienvenido, Francisco Rodríguez, lo escuchamos. ¿Qué tal, Napoleón? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por esta invitación, esta oportunidad para conversar sobre estos temas. Lo primero que hay que entender es que la economía venezolana ha atravesado y viene a atravesar uno de los mayores colapsos de cualquier economía vista en la historia económica mundial moderna. El producto por habitante venezolano cayó 72% entre 2012 y 2020. Esa es la mayor caída vista en la historia de América Latina desde que tenemos datos comparables para la región. Es una de las mayores vistas a nivel mundial. Y está también entre las mayores vistas en periodos de paz. O sea, las economías que colapsan de esta forma lo hacen usualmente durante un conflicto armado, no en ausencia de él, no en ausencia de una guerra. Entonces, lo que está ocurriendo ahora es en cierto sentido algo normal que ocurre. Bueno, los colapsos en algún momento llegan a su fin. Siempre se hacía la pregunta de si Venezuela le tocaba tocar piso en algún momento, y efectivamente ese momento parece haber sido el 2020. La economía está experimentando una recuperación con respecto a los niveles de 2020, donde juegan varios factores. Primero tenemos que entender que toda América Latina se está recuperando. ¿Por qué? Porque el 2020 y el 2021 fueron puntos relativamente bajos asociados con la pandemia del COVID. Entonces eso ya de por sí te genera algo de crecimiento. Pero la otra cosa es que gran parte de la población venezolana ha emigrado a otros países. 6 millones de personas aproximadamente se encuentran en otros países, entre los cuales están aproximadamente 2 millones de personas en Colombia y otros números significativos que están en Ecuador, en Perú, en Chile, algunos en España, en Estados Unidos. Y estas economías también se están recuperando. Lo que ocurre es que los venezolanos que están en el exterior mandan remesas. Entonces, Venezuela como parte de este proceso de migración, algo que ha ocurrido es que ha cambiado un poco la estructura de la economía. Entonces, como lo es con otros países, como por ejemplo República Dominicana, las remesas son muy importantes. Entonces, lo que está pasando en otros países es algo que puede convertirse en un determinante del crecimiento. Y tenemos otros factores. Hay una recuperación de la producción petrolera, indudablemente, en niveles todavía muy bajos, de alrededor de 700.000 barriles diarios, pero se han levantado de los niveles en los cuales estuvo la producción petrolera a mediados del 2020, que estuvo alrededor de 350.000 barriles diarios. Y hay un aumento de los precios del petróleo. Como sabemos, por la invasión ucraniana se han disparado los precios del petróleo y eso también te genera mayores ingresos como siempre ha generado. Entonces tenemos una mezcla de factores, algunos son estructurales, algunos son coyunturales. Si los precios del petróleo vuelven a bajar, entonces la economía probablemente se va a desacelerar. El fenómeno de migración no ha cambiado, ese fenómeno es estable y eso permite que haya una parte del crecimiento económico venezolano que venga de fuera de sus fronteras y que no esté afectado por las políticas de Nicolás Maduro. Y como tú mencionas también, hay definitivamente unas políticas
digamos, más proclives a la liberalización, menores controles de precios, ya no hay ese control de cambio férreo que había cuando el gobierno trataba de tener un tipo de cambio oficial que no tenía ninguna relación con la realidad, pero que sin embargo generaba rentas enormes a aquellos que los tenían, generaba grandes distorsiones en la economía. Entonces, todo esto lleva a que la economía esté teniendo un poco de respiro. Ahora, eso no quiere decir que esta economía va a llegar ni remotamente a volver, por lo menos en ningún tiempo próximo, a los niveles de ingreso por habitante que tenía, por ejemplo, en el año 2012, que fue el pico más reciente, o en lo que fue su pico histórico, porque incluso en el 2012 Venezuela no había alcanzado todavía su pico histórico de ingreso per cápita que alcanzó en 1977. Y esta es una economía que tiene profundos problemas estructurales. Esta es una economía, además, que sus principales vínculos con el resto del mundo están en este momento cortados. El mercado petrolero internacional es un mercado al que Venezuela no tiene acceso y no tiene la capacidad tampoco de producir para ese mercado. Es una economía que tampoco tiene acceso a mercados financieros internacionales, a muy bajos niveles de inversión internacional, una altísima inseguridad de derechos de propiedad, es una economía sancionada. Entonces, en la medida que no se resuelvan todos esos problemas, va a ser muy difícil ver un proceso de crecimiento y desarrollo autosostenido. Se puede dar una recuperación que haga que en cierto sentido el país vuelva a niveles no tan bajos como los que tuvo en el 2020, pero todavía muy lejos de lo que tuvo en sus mejores momentos. Ahora bien, ¿qué tipo de economía tiene la Venezuela en este momento? O desde Chávez hasta ahora. Ellos se dicen comunistas, marxistas, revolucionarios, de izquierda. ¿Es una economía de izquierda? ¿Qué es ser de izquierda y qué es ser de derecha en la economía? Y eso, vuelvo a repetir, todo esto estos cambios que estamos viendo, que ahora todavía le llegan a una minoría y en unas ciudades muy concretas, especialmente en la capital, donde están las embajadas. Hay que mostrar a las embajadas que no es como dice la oposición la situación venezolana. Eh, Esto va a llegar y permear hasta esa enorme mayoría que creció exactamente, esa pobreza que creció exactamente en las últimas 2 décadas. Sí, la mayoría de las políticas económicas del gobierno de Maduro en este momento yo no creo que se pueden llamar políticas de izquierda. Los gobiernos, digamos, ha habido una gran definición y búsqueda de parte del movimiento todo para tratar de conseguir, digamos, políticas económicas adecuadas. Para los movimientos de izquierda, lo que de izquierda y centro izquierda, lo que hacen es tener un alto énfasis en abordar los problemas de pobreza, los problemas de desigualdad, a través de intervenciones públicas tales como provisión de servicios de salud, de educación, de seguridad social. Todos esos servicios en Venezuela están muy desprotegidos. Claro, también hay una tradición en algunos círculos de izquierda que es una tradición de intervencionismo económico, intervencionismo en los mercados, de acumulación de propiedades a través de nacionalizaciones en manos del sector público, con la idea de que el sector público puede manejar mejor, por ejemplo, a través de las empresas del Estado. Eso es algo que se dio con mucha fuerza durante el gobierno de Chávez, no funcionó, ¿no? En general los resultados fueron muy negativos. Y además, en medio de eso ocurrió algo que fue que el gobierno de Chávez dilapidó esencialmente la bonanza petrolera más grande que le ha tocado a la economía venezolana en su historia y la más grande que le tocó a cualquier país latinoamericano durante la época del boom de commodities, que fue esencialmente la primera década de este siglo. Entonces, eso ha llevado a que el gobierno de Maduro haya dado vuelta atrás en algunas de esas políticas de intervención. Entonces, más bien es en cierto sentido un gobierno de corte bastante neoliberal, un gobierno con un Estado bastante pequeño, porque este es un Estado que no gasta ni siquiera en los salarios de sus empleados públicos, ni siquiera en la asistencia social, o sea, no se ha construido un estado del bienestar como lo que tú puedes tener en países donde la izquierda ha gobernado, por ejemplo, en países
de Escandinavia y de gran parte de Europa, lo que tú tienes es un sistema en el cual la presencia del Estado está bastante lejos para la mayoría de los venezolanos e incluso tenemos ya estudios muy interesantes que se han publicado recientemente, un gran auge de la economía ilegal, de una economía que está totalmente al margen del ámbito regulatorio. Podríamos decir que el socialismo del siglo XXI terminó siendo el camino más largo para llegar al capitalismo salvaje, y creo que esa es una buena descripción de lo que nosotros tenemos en Venezuela en este momento. Ahora, definitivamente sin embargo, se cierne donde hay una presión incipiente, una amenaza básica, que es una amenaza a los derechos de propiedad. No, si hay algo que yo creo que queda claro para cualquier inversionista, es que independientemente de todos los problemas que pueda conllevar invertir en Venezuela, ah, el, si tú tienes dinero en Venezuela o si tú tienes una inversión, si tú tienes una propiedad sobre un activo, si eso va a continuar siendo tuyo es algo que depende totalmente de la discrecionalidad del gobierno. Y eso implica que los inversionistas van a demandar mayores retornos para poder invertir en una economía así. Eso quiere decir que solo se van a meter en inversiones donde haya rendimientos muy altos. La manifestación más extrema de eso es el caso de la ilegalidad, pero también demandarán inversiones en petróleo, demandarán inversiones en minería, hay inversiones a las que piensan que le pueden extraer mucho dinero porque saben que tienen que vivir con la incertidumbre de un gobierno que les puede expropiar en cualquier momento, y a eso sumado un gobierno que está totalmente aislado internacionalmente, sujeto a sanciones, sujeto a fuertes regulaciones internacionales, donde hacer negocios en Venezuela es altamente riesgoso para cualquier inversionista. Entonces, Cuando habla de inversiones ilegales, ¿a qué se refiere? bueno, mira, en Venezuela hay varios, y hay un estudio muy interesante que produjo Ecoanalítica con la Organización Transparencia de Venezuela en días recientes, donde hacen un intento por valorar temas tales como el tráfico de drogas, temas tales como el contrabando de gasolina, o sea, toda una serie de actividades que ocurren al margen de la ley, al margen de la legalidad. El mismo tráfico de minería ilegal. O sea, gran parte de la minería venezolana en estos momentos se está explotando esencialmente por mafias criminales. Y bueno, ahí entre los economistas hemos tenido una discusión sobre cuán grandes son esas magnitudes y cómo estimarlas, lo cual es algo difícil en una economía como la venezolana. Pero efectivamente ha comenzado a jugar un rol importante en la economía venezolana. Y esto otra vez es en cierto sentido consecuencia de la gran destrucción del sector formal y de la economía formal venezolana, que durante una época, con todos sus problemas, había servido como un dinamizador importante de la calidad de vida de los venezolanos. A medida que hay ese colapso del que hablábamos, del 72% del Producto Interno Bruto, lo que quiere decir es que la economía formal y la economía que era parte de la economía global, que estaba integrada a la economía global, se ha desmoronado, y parte de lo que ha quedado son o esas actividades ilegales o las actividades que dan retornos muy altos que compensan por el riesgo de estar en Venezuela, simplemente actividades Pero perdone que lo repita. Repito de nuevo. ¿Cuándo llega esa ventaja, ese bienestar que para mucha gente está llegando ya? ¿Cuándo llega a la enorme mayoría? ¿Cuándo empieza a descender la pobreza en Venezuela? ¿Cuándo empieza a haber menos pobres en Venezuela? ¿Cuándo podemos ver lo que se vio después después de la aparición del petróleo, ¿no? Hasta la crisis que hubo a finales ya de esa época que se llama democrática, que crecía la gente, que la gente podía ir los familiares, los padres podían llevar a los hijos a la universidad, ellos conseguían trabajo, se podían ir de ese trabajo y conseguían otro. Había gente que representaba bien, mal o regular a los obreros en los diferentes trabajos, unos sindicalistas, unos buenos, otros vendidos, otros no, pero los había, y dependía
dependían de las votaciones de los obreros. ¿Cuándo se vuelve a ver eso? ¿Cuándo se vuelve a ver que ya no va a parar la cantidad de ranchos que crece y crece y crece y crece y que la mayoría hoy en día vive en ranchos? Eso va a parar con este cambio que estamos viendo. No, yo creo que no, yo creo que no, es que estamos hablando de fenómenos distintos. Una cosa es que la economía se recupere algo y, digamos, hay muchas formas de pensar o de hacer metáforas al respecto, pero, digamos, sí, una persona que pierde, por ejemplo, 70 kilos y que termina siendo una persona totalmente flaca, demasiada, puede experimentar un poco de recuperación y de repente recupera medio kilo, un kilo, y eso es crecimiento, porque su peso es mayor al que era en el peor momento, pero de ninguna forma quiere decir que ha regresado a su nivel normal. Lo mismo pasa con la economía venezolana. La economía venezolana cayó en 72%. O sea, 72% quiere decir que esta economía es aproximadamente una cuarta parte del tamaño de lo que era. Ahora, si esa economía crece para, digamos, hacer los números redondos, pongamos que es 30, pongamos que esta economía cayó de 100 a 30, y esta economía crece en 10%, que cualquiera diría, wow, es un crecimiento enorme, un crecimiento de 10%, resulta que la economía creció de 30 a 33. Entonces, si tú la comparas con cómo estaba antes de caer, sigue siendo 67% más bajo. Ya no es 70% más bajo, pero 67% más bajo. O sea, lo que te estoy diciendo es que el hecho de que la economía esté creciendo ahora, incluso a tasas que pueden parecer altas, no quiere decir que estamos ni siquiera remotamente cerca de estar al nivel de calidad de vida que tenía este país hace apenas 10 años. Ahora, sí quiere decir que las cosas pueden estar para muchos venezolanos, y yo creo que efectivamente es la mayoría, un poco mejor que lo que estaban en el momento en el que estuvo peor la crisis. Y eso, digamos, es natural y eso se ve reflejado en todos los estudios de opinión pública. La mayoría de los venezolanos hoy en día, si tú me preguntas, ¿tú estás mejor ahora? ¿Tus condiciones personales están mejor que lo que estaban hace 2 años? La mayoría bastante significativa te responde que sí. Pero ojo, no le estás preguntando si estás mejor que como estabas hace 10 años. En cuyo caso, si la gente pudiese, efectivamente, porque además la memoria de la gente a veces le juega trucos, pero si la gente efectivamente estuviese comparando con cómo estaba antes que la economía colapsase, entonces la comparación sería distinta. Entonces, o sea, ahora sí creo que hay un problema haciendo cualquier afirmación sobre la economía venezolana, que es que también recordemos que aquí no hay estadísticas oficiales. El gobierno, a pesar de que la economía está creciendo, el gobierno no ha publicado datos de Producto Interno Bruto que deberían querer mostrar, no los han publicado desde el primer trimestre de 2019. Los datos y los datos para responder a esta pregunta que tú haces, que si el crecimiento está permeando, son los datos de distribución del ingreso y de pobreza, y eso no se publican desde el 2015. Entonces, hay estudios que han estado haciendo, por ejemplo, la Universidad Católica a través de la encuesta en COVID, pero es una encuesta que tiene rezagos, todavía no tenemos los datos correspondientes al periodo más reciente. Lo que sí muestra es que sí hay una mejora leve en la calidad de vida, en los últimos datos que tenemos de algunos de esos estudios, en la calidad de vida de la mayoría de la gente, pero como tú también apuntas, la evidencia es que el crecimiento es altamente desigual, está concentrado en ciertas ciudades, está concentrado en ciertos estratos sociales, que además son los estratos, y esto en cierto sentido es parte de la tragedia del proceso que está atravesando Venezuela, porque hay casos similares, como el caso de la economía iraní, donde se ha identificado el mismo fenómeno que en este tipo de crisis, a medida que la economía se aísla más de la economía global, los que están más protegidos en ese sentido son los sectores más acomodados. Entonces, frente a esto, por supuesto, y estamos hablando, claro, de ese sector llamado los enchufados, de los que pueden tener negocios con el gobierno, pero también estamos hablando a nivel
incluso más amplio. Y generalmente en este crecimiento es un crecimiento del que tienden a disfrutar aquellos que pueden tener algún acceso, sea porque tienen ahorros en el exterior, sea porque tienen familia en el exterior, o sea porque tienen alguna base de actividad económica que subsiste dentro del país, pero las mayorías tienden a compartir este crecimiento solo de forma muy tardía. Ahora, usted nos dijo que, y creo que se resume hasta ahora, eh, todo lo que ha dicho hasta ahora, que el socialismo del siglo XXI ha demostrado ser el camino más largo para el capitalismo salvaje. Primero, ¿qué es eso de capitalismo salvaje y en qué nos beneficia y en qué nos afecta el capitalismo salvaje? ¿Cómo que estamos en el capitalismo salvaje si esta gente dice que son revolucionarios y están en contra del capitalismo, en contra de los Estados Unidos, que es la máxima representación del capitalismo? ¿Ok? Y la influencia de quién es. ¿Es de Cuba, que está también fracasada? ¿Es de China, que está triunfante? ¿Es de Rusia, que hubo un tiempo en que estuvo mucho mejor con Putin que antes de Putin? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué tipo de capitalismo es, si es capitalismo? ¿Y cómo entonces, dónde está la revolución de la cual tanto hablan? Sí, bueno, yo creo que efectivamente la frase capitalismo salvaje y neoliberalismo salvaje fueron dos frases que utilizaba Hugo Chávez justamente para describir el sistema económico frente al cual él se oponía. Y todas sus grandes críticas eran hacia esa caracterización que era en gran parte, en gran medida, una caricatura de lo que son las economías de mercado. Pero lo interesante es que, sí, como tú bien dices, desde el punto de vista ideológico, uno podría pensar que las ideas básicas de quienes están en el poder en Venezuela se oponen en clara contraposición a un capitalismo, una economía de mercado mucho más de características llamadas por ellos mismos salvajes. Pero cuando tú entras a la caracterización, cuando nos abstraemos de decir simplemente esta gente se llama de izquierda y otros se llaman de derecha, y comenzamos a evaluar cuáles y cómo son las políticas económicas en este momento en Venezuela. Bueno, insisto, nosotros no conseguimos políticas de un gobierno progresista, nosotros conseguimos políticas en las cuales tenemos un Estado bastante pequeño, bastante disminuido, y un Estado que no tiene ni siquiera la capacidad ni intenta ya regular a la economía. Entonces es una economía en la cual la acción del Estado no sirve para compensar esas grandes desigualdades que generalmente ocurren en las economías de mercado. En una economía de mercado moderna, el mercado genera desigualdades, por supuesto que las va a generar, porque el mercado se trata justamente de que algunos actores son más exitosos, ganan más dinero y otros menos. El Estado es el que debe entrar a compensar esas desigualdades sin destruir los incentivos de generación de riqueza. Pero eso no es algo que está pasando en la economía venezolana ahora, de ahí mi caracterización. Si ahora el Estado es más pequeño que antes, ¿no? Ese poder que ha perdido el Estado, ¿a quién se le dio? ¿Quién lo tiene ahora? Bueno, es una excelente pregunta, porque el Estado venezolano es un Estado que desde el punto de vista económico en este momento cada vez hace menos. Eso no quiere decir que no tenga un poder de facto de lo que tiende a definir la naturaleza clásica de un Estado, que es lo que define al Estado, bueno, el monopolio del uso de la fuerza, ¿no? Entonces, en ese sentido, el Estado venezolano sigue teniendo ese monopolio, si bien es un monopolio que no es total, no es absoluto, porque en gran parte lo comparte con algunos de estos grupos, incluidas estas mafias criminales, que son muy activas, por ejemplo, explotando una buena parte de la riqueza minera de Venezuela. Entonces, yo por lo tanto, te diría que yo creo que a nivel de el monopolio del uso de la fuerza, ciertamente está compartido. Una parte la ejercen los militares, que son parte del Estado como Fuerzas Armadas, y otra la ejercen algunos de estos grupos irregulares, incluidos mafias criminales, incluidos grupos armados violentos.
Desde el punto de vista económico, lo que nosotros vemos es que han surgido, y surgen, digamos, fuentes y actores del sector privado que efectivamente, vamos, tienen actividad económica, esa es la actividad económica que se ve plasmada en Venezuela, que una expresión de ello es lo que, tal vez la expresión más visible que mucha gente ve de los bodegones, y eso es lo que quiere decir. A ver, esa es la clásica expresión de la economía de puertos de un país rentista, que en el momento en que recibe dinero lo que hace es gastárselo en importaciones. Esas importaciones vienen a través de esos establecimientos. Ahora, también hay que recordar que, como te describía antes, la fuente de los ingresos ha cambiado. Y sí, tienes algunos ingresos petroleros, pero que son mucho menores que los que eran en el pasado. Tú tienes estas otras fuentes de minería y las actividades ilegales, pero tú también tienes remesas, y remesas es muy importante. Nosotros estamos hablando de aproximadamente 6.000 millones de dólares que entran a la economía venezolana, o sea, entre un 10 y 15% del PIB que entra a la economía venezolana como producto de remesas. Además, que entren 6.000 millones de dólares por remesas es mucho más que vendamos petróleo por 6.000 millones de dólares, porque si tú vendes petróleo por 6.000 millones de dólares, ese petróleo lo tienes que producir y tienes que pagar algo en mantener a PDVSA para poder generar esos ingresos. Pero las remesas son ingresos ya generados, ya producidos en el exterior, que llegan directamente a alimentar el consumo. Entonces hay una parte de la economía en este momento que no viene ni del gobierno, ni siquiera de esos nuevos actores privados. Hay una parte que viene de los venezolanos en el exterior que están ayudando ayudando a su familia. a Una sobrevivir. cosa, y este régimen, ¿a quién imita? ¿A quién sigue? ¿Cómo quiere ser? ¿Como Cuba? ¿Como Rusia? ¿Como China? Porque evidentemente no quiere ser como los países socialistas del norte de Europa, que además, aunque quisiera, no creo que podría ser, porque algo que no somos es suizos ni finlandeses, nosotros somos del Caribe y tenemos unas ventajas y también unas desventajas que yo digo que haría imposible la forma de vida, ¿no?, del norte de Europa. Entonces, los venezolanos, Venezuela, ¿qué tipo de economía tiene? Sí. Esa es una excelente pregunta. No es como la economía cubana, porque la economía cubana es una economía centralmente planificada, es una economía donde efectivamente la mayoría de las decisiones económicas las toman empresas del Estado, con un margen bastante limitado para la actividad privada. Sí tiene algunos elementos de la economía china y de la economía rusa, aunque sin embargo, en el caso de China en particular, hay un proceso de crecimiento a través del mercado, pero con un proceso de planificación, por ejemplo, en la creación de zonas económicas especiales, que fueron muy importantes en China, que el gobierno de Maduro dice que las va a comenzar a crear ahora, pero no ha comenzado, y lo que están planteando es muy distinto de lo que se hizo en China. Entonces, en China hubo gran parte del crecimiento chino, sí está causado por políticas económicas que por lo menos estaban diseñadas para tomar ventaja de las fuerzas de mercado. Es más parecida a la economía rusa, en el sentido de que en la economía rusa también se generaron unos grandes grupos oligárquicos con un capital muy concentrado, en base en ese caso, a la privatización de lo que eran empresas del Estado. Y también se parece mucho, y aquí es donde yo creo que tal vez yo buscaría la mayor similitud, a la economía iraní. Irán es un caso muy similar de un país que estuvo sancionado, ha estado sancionado desde 1979 por Estados Unidos, y en ciertas ocasiones también ha estado sancionado por Europa. Es una economía que depende mucho del petróleo, como la economía venezolana. La revolución islámica, conjuntamente con todo el proceso de aislamiento, llevó a una caída muy fuerte en el sector petrolero, que después experimentó una recuperación gradual. Sigue siendo una economía, y lo que tienen de similar la economía iraní y la economía venezolana es que siguen siendo profundamente economías rentistas. Entonces, estas son economías donde cuando tú ves crecimiento,
es ese crecimiento. El crecimiento quiere decir que llegan productos importados porque hay más dólares para comprarlos, no porque se están produciendo en el país. Entonces, esa es una economía donde el gobierno ah, está contento manteniéndose al margen del manejo económico. Hay relativamente poco involucramiento del Estado en las actividades económicas del día a día. La economía subsiste porque hay ingresos externos suficientes como para mantener ciertas actividades, sean de la renta petrolera o en el caso venezolano también, como decíamos, de la remesa. Lo que sí es cierto es que la estructura está diseñada para mantener el control político total. En el caso de Irán, por un régimen teocrático, y en el caso venezolano, bueno, por el régimen de Nicolás Ahora, Maduro. usted es economista. Nuestros agricultores son tan malos y fracasados como para que ahora tengamos que depender de Irán en una proporción territorial gigantesco supuestamente para la agricultura, o todo esto es un chantaje y es una mentira y eso es una posición política para enfrentarse de otra forma a los Estados Unidos. ¿Qué se gana? ¿Qué se puede hacer con este acuerdo con Irán? ¿Por qué es este acuerdo con Irán? ¿En qué se beneficia la economía venezolana? ¿En qué se beneficia la gente de la clase media y la clase más humilde? Bueno, una cosa es en qué se beneficia el Estado, y eso puede tener repercusiones para la economía venezolana, y otra de ellas es en qué se beneficia la gente más humilde. Como estábamos discutiendo justamente, cualquier proceso de crecimiento, de recuperación venezolana, incluso uno causado por recuperación de los ingresos del Estado, no necesariamente permea de forma rápida y directa hacia los sectores Ya más va un importantes. momentico, pero tengo entendido que el Estado está, ¿no?, para velar por los ciudadanos y que esos elementos que están de Miraflores para abajo, ¿no?, son empleados del pueblo venezolano, de los ciudadanos venezolanos. ¿No? No es que beneficie al Estado y no beneficie a la enorme mayoría de los venezolanos. Entonces, ese Estado no sirve. Bueno, pues por supuesto, o sea, si fuesen empleados los venezolanos podrían despedirlos, ¿no? Y ese es el gran problema de Venezuela, ¿no? Que no podemos cambiar el presidente a pesar de que la mayoría de los venezolanos quieren que se vaya. O sea, sí, eso describe el deber ser, pero no describe la realidad venezolana. La Bueno, realidad ¿y es... cuál es la realidad de esa entrega de territorio a Irán? Entonces, no, entonces fíjate, ¿qué es lo que está pasando ahí? Definitivamente, esto es algo en lo cual, por lo menos en esas condiciones, no tiene racionalidad económica vista de por sí. O sea, y no es que el Venezuela no pueda tener algo que aprender de Irán, porque lo que sí es cierto es que para una economía como la venezolana, que es una economía que está sujeta a sanciones económicas muy fuertes, bueno, ¿qué más saben hacer los iraníes si no enfrentarse a sanciones? Entonces, gran parte del aprendizaje y del beneficio que deriva el Estado, no necesariamente la gente, pero que deriva el Estado venezolano, el gobierno venezolano, de la alianza con Irán, tiene que ver con la capacidad de enfrentar y de eludir sanciones y de ajustarse a las sanciones económicas tal como lo ha hecho Irán. Los iraníes, por ejemplo, fueron los que inventaron la práctica de apagar los GPS de los barcos, de los tanqueros, para que no pudiesen identificar dónde estaba el petróleo. Entonces, ahí hay, o sea, eso en cierto sentido es como si nosotros nos preguntamos si vemos a alguien que está haciendo actividades criminales, ¿por qué se junta con otros criminales? Bueno, porque los criminales enseñan cosas que son útiles, tal vez no para la sociedad en general, pero sí para lo que ellos están intentando hacer. Entonces, lo que ha ocurrido en el caso iraní con Venezuela es que Irán ha prestado asistencia al gobierno de Nicolás Maduro en los intentos de recuperar las refinerías venezolanas, porque las refinerías venezolanas eran refinerías que eran muy altamente dependientes de Occidente, de Estados Unidos, incluso de productos que recibía de la misma compañía Citgo. Entonces, todo eso es algo que a través de la crisis de los últimos años y muy en particular con la imposición de sanciones, es algo una posibilidad que se le cerró totalmente a la economía venezolana. Y fíjate que no había muchos otros países
que estaban dispuestos a trabajar con la industria petrolera venezolana porque aún los que están fuera de Estados Unidos, las compañías que están fuera de Estados Unidos, le tienen que pedir permiso a Estados Unidos para asegurarse de que no le van a imponer lo que se llama sanciones secundarias. Entonces, en realidad, el único socio a nivel petrolero que sabía hacer algo de petróleo, que tenía alguna experiencia, que estaba dispuesto a colaborar con Venezuela, fue Irán, que además está sancionado y enfrentado por Estados Unidos. Eso es lo que el Estado y el gobierno de Nicolás Maduro tiene que ganar de esa alianza. Ahora, eso no quiere decir que esa alianza sea buena para los venezolanos, por eso es que es importante hacer la distinción. Por último, y nos queda apenas un minuto, mucha gente dice que no, que todo esto es pura pantalla, que eso es una forma de que los dólares del narcotráfico y los dólares ilegales que ahora no pueden invertir afuera, los invierten adentro, pero que estamos peor que Cuba. ¿Es cierto que estamos peor que Cuba? Bueno, fíjense, esta es una pregunta tan difícil de responder porque si hay dos economías en las cuales es, es difícil de verdad entender cuál es la calidad de vida de la gente y medirlas, que no tienen estadísticas confiables, son la economía venezolana y la economía cubana. Yo fui director de investigación de la Oficina de Informe de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en el año 2010, y nosotros en ese momento decidimos retirar a Cuba del índice de desarrollo humano simplemente por la poca confiabilidad que tienen sus estadísticas. Entonces, saber si se está peor que Cuba o no es difícil, pero ciertamente los niveles de vida de los venezolanos han llegado a niveles comparables con países africanos. Entonces, desde el punto de vista de calidad, de estándar de vida, Venezuela atraviesa una situación dramática, eso sin lugar a dudas. El tema de si el crecimiento está liderado por el retorno de capital que ya no se puede invertir afuera por resultado de las sanciones, es un tema que es bastante complejo valorar, ¿no? Porque es muy difícil seguir los flujos de ese dinero. Tal vez lo que yo, digamos, con la forma en la que nosotros los economistas como investigadores nos aproximamos a estos fenómenos es que tratamos de ver si lo que está ocurriendo es algo que se puede explicar en base a los fenómenos tradicionales que han llevado el crecimiento económico venezolano y que nosotros además sabemos que están operando. Y como decía, está crecimiento de la producción petrolera, mayores precios del petróleo, están remesas, está liberalización económica y sí, hay una parte de economía ilegal que pondría probablemente a quinto nivel. Entonces, creo que son fuerzas que todas han tenido su impulso, pero creo que también no tampoco debe pecar de sobreexagerar el rol de ninguna de ellas. Gracias, Francisco Rodríguez. Vuelvo a repetirle, es especializado en crecimiento económico. Felicitaciones por este nuevo cargo, esta nueva invitación para trabajar en una de las mejores universidades del mundo, en la Cátedra de Políticas Públicas. Muchísimas gracias, Francisco Rodríguez, y seguiremos conversando. ¿Le parece? Muchísimas gracias, Napoleón. Un gusto como siempre. Un abrazo.